Cuando leí el testamento de mis padres y vi que le dejaban todo a nuestro primo, ese al que siempre llamaban su verdadero hijo, dejé de cubrir sus facturas en silencio. Unas semanas después, mamá me escribió: transfiere el dinero para la hipoteca. Sin saludos, sin rodeos. Simplemente respondí. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, mirando el pequeño y ordenado montón de papeles que cambiaría para siempre la forma en que veía a mi familia. Me llamo John. Tengo 32 años y acababa de terminar de leer el testamento de mis padres. Cada página, cada cláusula, cada firma. Y allí estaba, en tinta negra, todo, y quiero decir todo: la casa, el terreno, la colección de coches clásicos de papá, las joyas de mamá. Todo se lo habían dejado a mi primo Daniel, el mismo primo al que mis padres siempre llamaban su verdadero hijo, cada vez que se sentían particularmente crueles. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero, sinceramente, solo me sentí vacío, como si algo que ya sospechaba finalmente se hubiera confirmado. Mientras crecía, mis padres eran maestros en hacerme saber cuál era mi lugar, o más bien, donde no encajaba en la jerarquía familiar. Daniel era el niño de oro, el orgullo de la familia, el que presumían en cada cena festiva. Daniel acaba de conseguir un ascenso. Daniel acaba de comprar una casa nueva. Daniel probablemente será millonario antes de los 30. Mientras tanto, cuando me gradué de la universidad, mamá literalmente dijo: «Oh, qué bien, John», antes de pedirme que sacara la basura. Durante años, no dejé de decirme a mí mismo que cambiarían. Trabajé duro, me pagué mis propias cosas e incluso cubrí sus facturas cuando despidieron a papá. Cada mes, transfería dinero discretamente para asegurarme de que la hipoteca estuviera pagada, de que las luces siguieran encendidas y de que mamá pudiera mantener su ridícula suscripción a ese club de vino del mes que tanto le gustaba. Ya no se trataba de gratitud. Hacía tiempo que había renunciado a oír un gracias. Se trataba de asegurarme de que estuvieran bien. Porque, sin importar lo distantes que me mantuvieran, seguían siendo mis padres. Pero ese testamento fue una puñalada en el estómago. No solo porque no me dejaran nada, sino porque se sintió intencionado, como si quisieran que supiera de una vez por todas que yo solo era el niño al que criaron por casualidad, no aquel que de verdad les importaba. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, releyendo las mismas líneas, preguntándome si tal vez lo había entendido mal. Quizás había un fideicomiso, o una carta, o algo escondido para mí. Pero no, el abogado fue claro. La herencia era de Daniel. Así que hice algo que me sorprendió incluso a mí. Dejé de pagar. Sin mensajes, sin anuncios, sin un discurso dramático sobre que ya había terminado. Simplemente, paré. Dejé que las fechas de vencimiento llegaran y pasaran. Dejé que las compañías de servicios enviaran sus pequeños y educados recordatorios. Y entonces, un martes por la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mamá. Sin saludos, sin rodeos, solo: transfiere el dinero para la hipoteca. Me quedé mirando la pantalla. Una docena de emociones luchaban por hacerse oír en mi cabeza: dolor, ira, agotamiento. Pensé en todas las veces que los había rescatado, en todos los sacrificios que había hecho para que las cosas funcionaran sin problemas, y en cómo me lo habían pagado, asegurándose de que ni siquiera me quedara con la casa que esperaba conservar. Empecé a escribir, luego borré, y luego volví a escribir. Mis manos temblaban literalmente, no por miedo, sino por años de frustración acumulada que no habían tenido a dónde ir hasta ese momento. Podía sentir que algo dentro de mí cambiaba, como si se estuviera trazando una línea. Y entonces, justo cuando estaba a punto de darle a enviar, apareció otro mensaje de ella: Daniel dice que has estado actuando frío últimamente. ¿Pasa algo? Algo dentro de mí se rompió. No de una manera ruidosa y a gritos, sino de esa forma silenciosa y peligrosa en la que finalmente decides que ya has terminado de ser el felpudo de la familia. Respiré hondo, dejé mi taza de café y sonreí para mis adentros mientras escribía una respuesta que sería el primer paso en un capítulo muy diferente de mi vida. Y ahí fue donde todo realmente empezó a descontrolarse. A la mañana siguiente, me desperté con una serie de llamadas perdidas, todas de mi madre. También había mensajes de voz, cada uno sonando cada vez más molesto. El primero era neutro, cortante: John, llámame. La hipoteca vence hoy. El segundo era más agudo: ¿por qué no lo has transferido todavía?
Sabes lo importante que es mantener las cosas al día. No hagas esto difícil. Para el tercero, prácticamente siseaba en el teléfono, no sé qué te pasa últimamente, pero esto es inaceptable. Llámame. Me quedé sentado al borde de la cama, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Hace unos meses, esos mensajes de voz me habrían hecho entrar en pánico, culpa, ansiedad, todo el paquete. Habría cogido mi portátil y pagado la factura antes incluso de lavarme los dientes, solo para mantener la paz. Pero ahora, me sentía insensible, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. No la llamé. En cambio, me vestí, cogí las llaves y me fui a trabajar como si nada. Pero durante todo el día, no pude quitarme de la cabeza ese zumbido de inquietud. Cada vez que mi teléfono vibraba, se me revolvía el estómago. No porque estuviera preocupado por ellos, sino porque sabía que esto era solo el principio. Mis padres nunca manejaban bien que los ignoraran. Efectivamente, esa noche recibí un mensaje de mi padre: llama a tu madre. ¿Está disgustada? Eso fue todo. Ni un ¿cómo estás?, ni un ¿está todo bien? Solo una orden. No respondí. El fin de semana siguiente, fui a su casa porque Daniel estaba en la ciudad. Y a pesar de todo, no estaba listo para cortar lazos por completo. Una parte de mí esperaba que tal vez las cosas se sintieran normales, que pudiéramos tener una cena familiar sin que me recordaran mi lugar. Gran error. Entré en el salón y allí estaba Daniel, recostado en el sofá como si fuera el dueño del lugar, lo que, técnicamente, supongo que ahora lo era. Mamá estaba sentada en el brazo del sofá, sonriendo como si estuviera recibiendo a la realeza. Ion, dijo ella, su rostro iluminándose lo justo para notarlo, pero no lo suficiente como para parecer genuino. Llegas tarde. Daniel nos estaba contando sobre su nuevo ascenso. Miré el reloj. No llegaba tarde. La cena ni siquiera estaba lista. Daniel sonrió, claramente disfrutando de la atención. Sí, finalmente me hicieron jefe de equipo. Un gran aumento de sueldo, también. Mamá lo miró radiante. Estamos muy orgullosos de ti. Trabajas muy duro, cariño. Nunca había usado ese tono conmigo. Papá le dio una palmada en el hombro a Daniel. Sabíamos que lo conseguirías. Siempre supimos que llegarías lejos. Me senté allí, fingiendo estar feliz por él, pero cada palabra se sentía como una astilla bajo mi piel. Quería gritar: yo también trabajo duro. He estado pagando por esta casa mientras vosotros dos os sentáis aquí a presumir de otra persona. La cena fue peor. Cada vez que intentaba contribuir a la conversación, alguien me interrumpía. Daniel, sí, en mi empresa, nosotros. Mamá, oh, qué fascinante. Ion, pásame la ensalada, ¿quieres? O yo, de hecho, conseguí un cliente importante esta semana. Papá, Daniel, ¿le contaste lo de tu bono? Era como si fuera invisible, solo estaba allí para rellenar las bebidas y recoger los platos. En un momento dado, mamá me entregó su copa de vino y dijo: relléname, ¿quieres? Estás más cerca. Me tragué las palabras que quería decir y simplemente lo hice. Después de la cena, estábamos sentados alrededor de la mesa cuando mamá de repente lo soltó. Por cierto, Ion, ha llegado la factura de la luz. Esta vez la pagué yo, pero tendrás que reembolsármelo. Ya sabes, no podemos dejar que se atrase. Me quedé mirándola fijamente. ¿La pagaste tú? Si su tono ahora era agudo, como si estuviera regañando a un niño. Y, francamente, no sé a qué viene esta pequeña fase tuya, pero tiene que parar. Tenemos responsabilidades, Ion. Esta es una casa familiar. Daniel sonrió con aire de suficiencia mientras bebía, claramente disfrutando del espectáculo. Sí, tío. No los dejes colgados. Me giré para mirarlo, y algo en mi rostro debió de cambiar, porque su sonrisa vaciló durante medio segundo antes de volver, el doble de arrogante. Papá se cruzó de brazos. Has estado actuando diferente. Frío. Tu madre está preocupada. Casi me río. ¿Preocupada? No por mí, por las facturas. Solo creo, continuó mamá, alzando la voz,
que después de todo lo que hemos hecho por ti, lo menos que puedes hacer es cumplir con tu parte. Tu primo no debería tener que preocuparse por volver a casa un día y encontrarse con un aviso de embargo. Ahí estaba, el primer desliz. Me recliné en mi silla. Entonces, esto es por Daniel. Mamá parpadeó. Esto es por todos nosotros, por la familia. No dije en voz baja. Se trata de asegurarse de que la herencia de Daniel se mantenga en perfecto estado, ¿no es así? La habitación se quedó en silencio absoluto. Daniel se movió incómodo y la mandíbula de papá se tensó. Los labios de mamá se afinaron. Eso no es justo. Me levanté lentamente. No. Lo que no es justo es pedirme que financie una casa que ni siquiera voy a poder conservar. Lo que no es justo es que me traten como a un extraño en mi propia familia mientras pago para que os sentéis aquí y elogiéis a otra persona. Su rostro se endureció. Siéntate, Ion. No montes una escena. La miré de verdad, y me di cuenta de algo. Ya no estaba enfadado. Estaba harto. Creo que me voy a ir, dije, con la voz tranquila, casi demasiado tranquila. Daniel se rió por lo bajo. ¡Qué sensible! No respondí. Simplemente cogí mi abrigo y salí, dejando su silencio atónito detrás de mí. Esa noche, acostado en la cama, no podía dejar de repetirlo en mi cabeza. El tono de mamá, los brazos cruzados de papá, la sonrisa de suficiencia de Daniel. Era como si hubieran estado esperando a que me rompiera, como si obtuvieran una retorcida satisfacción al llevarme al límite. A la mañana siguiente, otro mensaje: la hipoteca está vencida. Llámame. Y luego otro: ¿quieres que esta casa entre en impago? Y finalmente: si no puedes manejar esto, tal vez Daniel debería hacerse cargo por completo. Él siempre ha sido más responsable, de todos modos. Me quedé mirando ese último mensaje durante mucho tiempo. El café se me enfrió en la mano. Responsable. Siempre ha sido más responsable. Era casi divertido si no hubiera dolido tanto. Fue entonces cuando supe que esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto, o más bien, de la completa falta de él. Y esta vez no iba a seguirles el juego en silencio. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en mi próximo movimiento, ocurrió algo que lo puso todo patas arriba y se aseguró de que no hubiera vuelta atrás. Pasaron unos días en este extraño y tenso silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Una parte de mí pensó que tal vez se estaban calmando, que podríamos dejar que todo esto pasara sin otra pelea. Incluso empecé a sentirme un poco culpable, preguntándome si había reaccionado de forma exagerada al irme de esa manera. Quizás estaba siendo dramático. Quizás no lo dijeron con la intención con la que sonó. Luego llegó el domingo. Mamá llamó esa mañana y para mi sorpresa, su voz era alegre, casi dulce. Ion, ¿por qué no vienes esta noche? Vamos a tener una pequeña reunión. Daniel todavía está en la ciudad y sería bueno tener a todos bajo el mismo techo de nuevo. Dudé. Solo una cena, por supuesto, dijo demasiado rápido. Solo una cena. Haremos tu pollo asado favorito. Quería creerla. De verdad que sí. Así que dije que sí. Cuando llegué esa noche, la casa ya estaba llena de gente. Había más coches aparcados fuera de los que esperaba. Dentro, me recibió el olor a comida y el sonido de las risas que venían del comedor. Se sentía casi normal. Ion, dijo papá, dándome una palmada en la espalda cuando entré. Me alegro de que hayas venido. Coge una bebida. Estamos a punto de empezar. Entré en el comedor, y fue entonces cuando lo vi. Había una tarta en la mesa, una grande, con felicidades, Daniel, escrito en glaseado azul brillante. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Mamá sonrió como si fuera la cosa más natural del mundo. Oh, solo pensamos que debíamos celebrar el ascenso de Daniel como es debido. ¿No es una gran noticia? Me quedé allí, sintiendo como si me hubieran empujado a una realidad alternativa. Me invitaste a una fiesta. Ella ladeó la cabeza, claramente molesta por mi tono. Bueno, sí, deberías estar feliz por tu primo. Ha logrado tanto.
Forcé un asentimiento educado y tomé asiento, tratando de tragar el nudo que se formaba en mi garganta. Toda la cena fue un largo monólogo sobre el trabajo de Daniel, el apartamento de Daniel, la nueva novia de Daniel. Cada vez que intentaba desviar la conversación, alguien la volvía a traer al mismo punto. Pero la verdadera traición no llegó hasta el postre. Papá se levantó, sosteniendo su copa. Antes de cortar la tarta, tenemos un pequeño anuncio. Me quedé helado. Anuncio. Mamá también se levantó, con la mano en el hombro de Daniel como si fuera el invitado de honor en un banquete real. Hemos estado hablando y hemos decidido que es hora de hacer las cosas oficiales. Daniel ha aceptado asumir todas las responsabilidades financieras de la casa. Se me cayó el alma a los pies. Con efecto inmediato añadió papá, sonriendo. Vamos a transferir todas las cuentas y servicios públicos a su nombre. Incluso se ha ofrecido a configurar pagos automáticos para que nunca más nos atrasemos. La sala estalló en aplausos. Yo me quedé sentado, mirándolos. Mi mente daba vueltas. Con efecto inmediato. Ni siquiera me lo habían dicho. Mamá me miró, su sonrisa se tensó. De esta manera, ya no tienes que preocuparte por nada. ¿No es un alivio? ¿Un alivio? Así lo llamaba ella, como si no hubiera sido yo quien había mantenido todo esto a flote durante años. Pero entonces Daniel habló, y sentí como si alguien hubiera encendido una cerilla dentro de mí. Sí, pensamos que era mejor que alguien responsable se encargara. Sin ofender, Ion, pero últimamente las cosas han estado un poco inestables. Sin ofender. Como si fuera una broma. La mesa se rió suavemente, como si todo esto fuera muy razonable, muy civilizado. Sentí que me zumbaban los oídos. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente le entregáis todo sin siquiera hablar conmigo? La sonrisa de mamá vaciló. No queríamos disgustarte. ¿Disgustarme? Mi voz se quebró. ¿Crees que no decírmelo fue mejor? Daniel se reclinó en su silla, claramente disfrutando del momento. Oye, tío, no te lo tomes como algo personal. Simplemente es más fácil así. ¿Más fácil para quién?, respondí de golpe. Para todos, dijo papá, su tono ahora firme, como si yo fuera el irracional. Mira, Ion, has estado distante y no podemos permitir que la casa se atrase en los pagos. Esto es simplemente práctico. Los miré, sin palabras. ¿Práctico? Así lo llamaban. Mamá me alcanzó la mano sobre la mesa, su voz suave. Esto no significa que no apreciemos lo que has hecho, pero Daniel está en una mejor posición ahora mismo. Él puede manejarlo. Y entonces, como si el universo quisiera clavar más el cuchillo, Daniel levantó su copa. Por la familia, dijo, sonriendo con aire de suficiencia. Y por mantener este lugar en buenas manos. Todos chocaron las copas. Yo no podía moverme, no podía hablar. Me quedé sentado sintiendo una oleada de vergüenza e ira apoderándose de mí. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de ser reemplazado, públicamente, deliberadamente, frente a personas que pensaban que todo esto estaba perfectamente bien. Como no brindé, la sonrisa de mamá desapareció por completo. Ion dijo bruscamente. No seas grosero. Esta es una ocasión feliz. Me levanté tan rápido que mi silla raspó el suelo. ¿Feliz para quién? La habitación se quedó en silencio absoluto. Ion, advirtió papá. Miré a todos ellos, mis padres, mi primo, estos amigos de la familia que habían venido a ver el espectáculo, y me di cuenta de algo. No estaban avergonzados. No lo sentían. Realmente creían que esto era lo correcto. Espero que todos disfrutéis de vuestra tarta, dije, con voz baja. Porque yo he terminado. Me di la vuelta y salí antes de que alguien pudiera detenerme. Fuera, el aire frío me golpeó como una bofetada. Me quedé en el porche, temblando, no por el frío, sino por todo lo que hervía bajo mi piel. Humillación, desamor, rabia, todo se abalanzó sobre mí a la vez. Conduje a casa en silencio, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Cuando entré, me quedé de pie en mi oscuro salón, mirando a la nada, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder.
Esto no era solo un desaire. Esto era deliberado, calculado, y por primera vez, sentí algo que no me había permitido sentir antes. Quería que se arrepintieran. No solo esta noche, no solo mañana. Quería que lo sintieran. Y sabía, en el fondo, que este no iba a ser el último movimiento que haría. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me quedé tumbado en el sofá, mirando el techo mientras las sombras de la farola de la calle se arrastraban por las paredes de mi salón. Había silencio, ese tipo de silencio tan pesado que casi sientes que te aplasta. Alrededor de las 2 de la mañana, me levanté y me preparé una taza de té, aunque realmente no bebo té, y me senté en la mesa de la cocina donde había leído el testamento por primera vez. Los papeles seguían allí, en un pequeño y ordenado montón, como si se estuvieran burlando de mí. Los acerqué, repasando las palabras de nuevo, aunque ya sabía lo que decían. Todo para Daniel. Absolutamente todo. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, pero en algún momento, me encontré mirando fotos antiguas en mi teléfono. Fiestas, cumpleaños, barbacoas improvisadas en el jardín. Había una foto de hacía unos años, papá en la parrilla, mamá sosteniendo una copa de vino, Daniel con su brazo alrededor de mis hombros. Todos sonreíamos. La miré durante mucho tiempo, con un nudo en la garganta. Recordaba ese día. Yo había pagado toda la comida para esa barbacoa. Mamá me había dicho que debía hacerlo, ya que era el único sin hijos ni hipoteca, y lo había hecho felizmente. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto de mí mismo había invertido en esta familia: mi tiempo, mi dinero, mi energía y lo poco que había pedido a cambio. Solo un poco de respeto, un gracias de vez en cuando, un lugar en la mesa, literal y figuradamente. Y en su lugar, me habían reemplazado. Por la mañana, me sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Seguí con la rutina de mi día, fui a trabajar, respondí correos electrónicos, asistí a reuniones, pero todo se sentía distante, apagado. La gente me preguntaba si estaba bien, y yo solo sonreía y decía que estaba cansado. Ese fin de semana, me quedé en casa. No respondí llamadas, no contesté mensajes. Simplemente dejé que el teléfono vibrara y vibrara hasta que se silenció. En un momento dado, oí las voces de mis padres fuera de la puerta de mi apartamento, la de mamá, aguda, la de papá, baja y severa. Pero no abrí. Me senté perfectamente quieto hasta que se fueron. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de un amigo de la familia: «Oye, ¿estás bien? He oído que las cosas se pusieron bastante tensas la otra noche». Lo miré, sintiendo que se me oprimía el pecho. Ya estaban hablando de ello. La idea de ser el tema de conversaciones susurradas en las mesas de los restaurantes me revolvía el estómago. Un par de días después, fui al supermercado y vi a Daniel en el aparcamiento. Se reía con alguien por teléfono, y juraría que le oí decir «sí». Se volvió completamente loco. Deberías haber visto su cara. No me vio. Volví a mi coche y me fui sin comprar nada. Esa noche fue la peor. Me senté al borde de la cama con la cabeza entre las manos, sintiéndome como si estuviera de vuelta en el instituto, como si tuviera 16 años otra vez, escuchando por centésima vez que Daniel era simplemente más responsable, más maduro, más exitoso. Excepto que esta vez, no eran solo palabras. Esta vez habían actuado en consecuencia. Habían tomado mi esfuerzo, mis sacrificios, y me habían borrado de la historia por completo. Lo admito, hubo un momento en el que me pregunté si debería ceder, llamarlos, disculparme, rogar que me incluyeran de nuevo, pagar la hipoteca como si nada hubiera pasado, mantener la paz. Pero entonces recordé la expresión en el rostro de mamá en esa mesa. No culpable, ni siquiera en conflicto, orgullosa, satisfecha, casi como si pensara que finalmente me había resuelto. Y algo en mí se endureció. Empecé a limpiar mi apartamento. No solo a ordenar, sino a limpiar de verdad, tirando trastos viejos, empaquetando cosas que no necesitaba. No era ira, exactamente. Era algo más silencioso, como si estuviera despojándome de los últimos vestigios de mi antigua vida, preparándome para... Ni siquiera sabía para qué todavía. Una noche, me senté con un bloc de notas y empecé a escribir. Al principio, era solo una lista de las facturas que había cubierto a lo largo de los años, solo para ver a cuánto ascendía. Luego,
Empecé a anotar recuerdos, la Navidad en que gastaron el doble en Daniel que en mí, la vez que se olvidaron de invitarme a unas vacaciones familiares porque asumieron que no querría ir, la noche en que mamá me dijo que ojalá me pareciera más a Daniel. Cuando terminé, tenía varias páginas llenas. Las miré durante mucho tiempo. Por primera vez en días, sentí algo más que tristeza. Seguía siendo dolor, sí, pero ahora tenía un filo, una dirección. Todavía no estaba listo para actuar, pero podía sentir el primer destello de resolución, la más pequeña chispa de algo que finalmente se convertiría en fuego. Guardé las páginas en un cajón, apagué la luz y me acosté. Por primera vez en esa semana, dormí, no bien, no profundamente, pero lo suficiente. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, supe que no iba a quedarme en el fondo para siempre. Iba a salir de ahí, en silencio, con cuidado. Y cuando lo hiciera, no volvería atrás. La mañana después de escribir esas páginas, algo cambió. No fue dramático sin truenos ni revelaciones, pero fue suficiente. Me desperté más temprano de lo habitual, me senté al borde de la cama y simplemente respiré. Mi pecho todavía se sentía pesado, pero ya no me aplastaba. Empecé poco a poco. Preparé el desayuno, uno de verdad, no solo café y lo que hubiera en la nevera. Me puse ropa que no era la misma sudadera en la que había estado viviendo durante días. Abrí las cortinas y dejé entrar la luz del sol. Se sentía extraño pero bien, como si mi apartamento fuera mío de nuevo en lugar de una cueva donde me escondía del mundo. Esa semana en el trabajo, me sumergí en proyectos como no lo había hecho en meses. En lugar de fichar y desconectar, me quedé hasta tarde, pulí presentaciones, me ofrecí como voluntario para liderar algo que a mi jefa le costaba asignar. Mis compañeros de trabajo lo notaron. Pareces diferente, dijo una de ellas mientras salíamos una noche. ¿Diferente para bien?, pregunté. Ella sonrió. Sí, como si te importara de nuevo. Eso se me quedó grabado. A finales de mes, había conseguido 2 nuevos clientes y recibido un discreto gesto de aprobación de mi jefa, del tipo que suele significar cosas buenas en la evaluación de desempeño. Mi nómina también reflejó el cambio. Tomé parte de ese dinero y empecé a buscar un nuevo lugar. Mi apartamento no estaba mal, pero se sentía demasiado cerca de todo, demasiado cerca de ellos. Necesitaba espacio, un nuevo comienzo. Después de unas semanas de búsqueda, lo encontré, un loft al otro lado de la ciudad, escondido en un antiguo edificio industrial reconvertido, con paredes de ladrillo visto y grandes ventanales. El alquiler era más alto, pero con mi nueva carga de trabajo e ingresos, podía permitírmelo. El día de la mudanza fue como mudar de piel. Empaqué todo en silencio, cargando caja tras caja en la parte trasera de un camión de alquiler. Y con cada viaje por las escaleras del apartamento, me sentía más ligero. Cuando entregué mis viejas llaves, no miré hacia atrás. La primera noche en el nuevo lugar, ni siquiera monté la cama. Simplemente me tumbé en el suelo, mirando al techo, sonriendo como un idiota. El aire se sentía diferente aquí. Silencioso, sí, pero no asfixiante. Empecé a reconstruir mi vida pieza por pieza. Me apunté a un gimnasio por primera vez en años. Al principio, lo odiaba. Me sentía torpe y fuera de lugar, haciendo las rutinas a tientas mientras todos los demás parecían saber exactamente lo que hacían. Pero después de unas semanas, empecé a notar cambios. Mi postura era mejor. Mi sueño era más profundo. Tenía más energía durante el día. Empecé a cocinar más también. Comidas de verdad, no solo para llevar o congeladas. Había algo extrañamente terapéutico en cortar verduras, dorar pollo y sentarme a cenar algo que había preparado yo mismo. Los fines de semana, daba largos paseos por la ciudad, descubriendo cafeterías y librerías que nunca antes había notado. Empecé a hablar con la gente de nuevo, el barista que recordaba mi pedido, el chico del gimnasio que me ayudaba en el press de banca, el vecino del pasillo que siempre me daba los buenos días. Poco a poco, casi sin darme cuenta, construí un pequeño círculo de apoyo. Un viernes por la noche, organicé una noche de juegos en mi nuevo apartamento. Solo unos pocos amigos del trabajo, algunos aperitivos, música de fondo. En un momento, me sorprendí riendo, pero riendo de verdad, de esas risas que te duelen el estómago, y me di cuenta de que era la primera vez que me sentía ligero en meses.
Cuando todos se fueron, me quedé en la puerta un rato, mirando mi casa. Ahora era cálida, vivida, mía. Pero no lo había olvidado. Las páginas que había escrito esa noche después de la cena del anuncio seguían en mi cajón. A veces las sacaba y las leía, no para regodearme en el dolor, sino para recordarme por qué estaba haciendo todo esto, por qué estaba construyendo algo para mí. Una noche, unos 3 meses después de mudarme, recibí un mensaje de mi madre: Daniel se muda oficialmente a la casa este fin de semana. Nos encantaría que vinieras a ayudarle a instalarse. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Ayudarle a instalarse. Dejé el teléfono y volví a lo que estaba haciendo, trabajar en una propuesta para un cliente que podría duplicar mi comisión anual si firmaba. No respondí. Para el verano, las cosas se movían rápido. Conseguí ese cliente, y con él vino un aumento, uno grande. Suficiente para llenar mi cuenta de ahorros y empezar a invertir. Sin embargo, no se trataba solo de dinero. Se trataba de sentirme finalmente en control. Por primera vez, no solo estaba reaccionando a la vida, la estaba dirigiendo. Empecé a llevar un diario, anotando ideas para el futuro, cosas que quería hacer, lugares a los que quería ir, planes. Y entre esas notas esperanzadoras, había otras más afiladas, recordatorios de lo que había pasado, de lo que no permitiría que volviera a pasar. Todavía no estaba listo para enfrentarlos. No del todo. Pero sentía que el día se acercaba. Cada logro, cada paso adelante, cada nueva pieza de estabilidad que construía, todo me estaba llevando a algún lugar, un lugar que ellos no verían venir. Fue a finales de agosto cuando la primera oportunidad real se presentó. Estaba sentado en mi escritorio fuera de horario, terminando algunas llamadas de clientes, cuando recibí un correo electrónico de mi jefa. Asunto: nominaciones para el grupo de formación en liderazgo. Me había recomendado para un programa avanzado que ofrecía la empresa, una vía rápida para los empleados que consideraban material de liderazgo futuro. Y no era solo palabrería. Este era el tipo de programa que incluía tutoría de altos ejecutivos, contactos con personas que tomaban decisiones e incluso exposición a los aspectos legales y financieros del negocio. Dije que sí antes incluso de terminar de leer el correo. El programa comenzó un mes después y, desde la primera sesión, sentí que estaba en un terreno más elevado. Cubrimos negociación, resolución de conflictos, educación financiera y la parte que más me llamó la atención, planificación patrimonial y derecho sucesorio. Normalmente, habría pasado por encima de ese último módulo, pero esta vez, estaba completamente concentrado. El instructor explicó cómo funcionaban los testamentos, cómo se podía impugnar la legalidad de uno bajo ciertas condiciones y las diferentes formas en que los activos podían protegerse o moverse si alguien los disputaba. Mi bolígrafo volaba sobre la página mientras tomaba notas. Esa noche, fui a casa y saqué de nuevo esos papeles de mi cajón. Leí cada línea, cada fecha, cada firma. Y por primera vez, no solo veía la traición, veía posibles grietas. Había cosas en ese testamento que no cuadraban. Cronologías demasiado ajustadas. Testigos que levantaban sospechas. Una cláusula en particular, sobre la casa que se transmitía libre de toda carga y gravamen, prácticamente saltó de la página porque no estaba libre de cargas. Yo había estado pagando esa hipoteca durante años, en silencio, de forma constante, cada mes, y tenía los extractos bancarios para demostrarlo. Me quedé despierto la mitad de la noche recopilando registros, correos electrónicos antiguos, recibos de pago, copias de mensajes de texto donde mamá me había recordado las fechas de vencimiento. Creé una pequeña carpeta, física y digital, hasta que tuve una pila lo suficientemente gruesa como para defender mi punto en cualquier tribunal. El fin de semana siguiente, decidí visitarlos. No porque quisiera verlos, sino porque quería que ellos me vieran a mí. Cuando entré en el camino de entrada, el coche de Daniel estaba aparcado en primera fila, como un trofeo. La casa parecía recién pintada. Había nuevos parterres de flores a lo largo del camino. Mi dinero había pagado por eso una vez. Mamá abrió la puerta, claramente sorprendida. Ion, no te esperábamos. Estaba por el barrio, dije con naturalidad, entrando. Daniel estaba tirado en el sofá viendo la tele. Vaya, mira quién está aquí, dijo con una sonrisa. Lo ignoré y miré a mi alrededor.
El lugar se veía bien, tenía que admitirlo. Vivido, pero cuidado. Se me oprimió el pecho. Acabamos de poner moqueta nueva, dijo mamá con orgullo. Sí, añadió Daniel, sonriendo con aire de suficiencia. Pensé que ya era hora de hacer este lugar realmente mío. Sonreí levemente. Se ve bien. Durante el resto de la visita, estuve tranquilo, agradable, incluso. Pregunté por las reformas, elogié los muebles nuevos, incluso me ofrecí a ayudar a reemplazar la terraza trasera si lo necesitaban. Mamá me miró como si no confiara del todo en el cambio de tono. Es bueno verte de mejor humor, dijo con cuidado. Asentí. Sí, las cosas han ido muy bien últimamente. Esa parte era cierta. Muy cierta. Charlamos un poco más antes de que me fuera, pero mientras caminaba de regreso a mi coche, vi a Daniel observándome desde la ventana, su expresión a medio camino entre la suficiencia y la sospecha. De vuelta en casa, abrí mi portátil y empecé a formalizarlo todo. Contacté a una abogada especialista en sucesiones, una mujer tranquila y competente recomendada por uno de mis mentores en el programa de liderazgo, y le hice algunas preguntas. Cuando le expliqué mi situación, de hecho, se rió entre dientes. ¿Ha estado cubriendo la hipoteca durante cuántos años? 6, dije. Ella asintió lentamente, tomando notas. Dependiendo de cómo esté estructurado el testamento, podría tener motivos para reclamar el reembolso de cada pago que ha realizado, potencialmente con intereses. Eso podría ser significativo. Me quedé sentado, asimilando eso. Significativo era quedarse corto. Y continuó. Si el testamento no se actualizó correctamente después de que usted se convirtiera en el principal contribuyente financiero de la propiedad, existe la posibilidad de que pueda impugnar la distribución completa. No dije nada por un momento, solo la miré fijamente. No tiene que decidir ahora mismo, dijo amablemente. Pero si lo desea, puedo empezar a redactar una carta de requerimiento. A veces, eso es todo lo que se necesita para que la gente se siente a negociar. Cuando salí de su oficina, ya no solo sostenía mi carpeta. Sostenía un arma. Durante las siguientes semanas, seguí interpretando el papel del hijo tranquilo y reformado. Le envié a mamá mensajes educados preguntándole cómo estaba. Incluso pasé por allí 1 o 2 veces con pequeños regalos, pan fresco de una panadería cerca de mi nuevo apartamento, una botella de vino que sabía que le gustaba. Cada vez que los veía, me sentía más firme. Cada vez que Daniel sonreía con aire de suficiencia, cada vez que papá hacía un comentario sarcástico, yo solo sonreía. Por dentro, sin embargo, estaba afilando la hoja. La última vez que los visité antes de que todo comenzara, mamá me abrazó en la puerta. Qué bueno tenerte de vuelta, dijo cálidamente. La abracé de vuelta, sonriendo por encima de su hombro. Nunca me fui, dije en voz baja. Pero esta vez, quería decir algo muy diferente. Cuando llegué a casa esa noche, abrí mi portátil, hice clic en la carpeta que había creado y se lo envié todo a mi abogada. ¿Proceda? Cerré el ordenador, me recliné en mi silla y, por primera vez desde esa cena, me sentí completamente en calma. Lo que fuera a venir después, estaba listo para ello. 2 semanas después, mi abogada envió la carta. Estaba bellamente redactada, profesional, medida, casi educada, pero cada línea tenía peso. Detallaba cada pago de la hipoteca que había realizado, con fechas y cantidades. Citaba la cláusula del testamento sobre la casa que estaba libre de cargas y explicaba en un cuidadoso lenguaje legal que la propiedad solo estaba en ese estado gracias a mis contribuciones financieras. El párrafo final era mi favorito: nuestro cliente está preparado para presentar una reclamación formal de reembolso con intereses y, si es necesario, impugnar la validez del testamento sobre la base de un trato desigual a un contribuyente principal. Preferiríamos resolver este asunto de forma amistosa. Amistosamente. Qué bonita palabra para decir, tenéis una oportunidad para hacer esto bien antes de que os caiga encima todo el sistema legal. Enviamos copias a mis padres y al albacea de la herencia. Y luego esperé. No tardó mucho. 3 días después, recibí el primer mensaje de mamá. ¿Qué es esta carta? Llámame inmediatamente. No lo hice. Luego vino uno de papá. Esto es ridículo. No le harías esto a tu propia familia. Dejé ese también sin responder.
Finalmente, Daniel me escribió, vaya. ¿En serio, tío? ¿Vas a recurrir a abogados por esto? ¡Qué patético! Sonreí a mi teléfono, lo dejé y volví a trabajar en una propuesta para un cliente. Una semana después, mi abogada llamó. Han pedido una reunión, dijo. ¿En la casa? Acepté. Caminar por ese camino de entrada se sintió diferente esta vez. No venía como el hijo que había sido borrado del mapa, el ayudante invisible. Venía como alguien con poder de negociación. Dentro, el aire estaba tenso. Mamá estaba sentada al borde del sofá, retorciéndose las manos. Papá estaba de pie junto a la chimenea, con la mandíbula apretada. Daniel estaba apoyado contra la pared, tratando de parecer despreocupado pero claramente nervioso. Mi abogada y yo nos sentamos frente a ellos en la mesa. Ella abrió su maletín y extendió los documentos como si fueran cartas de una baraja, con calma y precisión. Estamos aquí para discutir un acuerdo, comenzó. Papá se erizó. Esto es innecesario. Él ya está fuera del testamento. Que es precisamente por lo que estamos aquí, dijo mi abogada con suavidad. El señor Miller ha realizado contribuciones financieras sustanciales a esta propiedad. Sin él, no sería el activo que es hoy. Daniel bufó. Oh, vamos. Solo hizo algunos pagos. Ella se giró hacia él, su tono aún agradable pero acerado. Algunos pagos, que suman más de $120,000, señor Miller. Tengo todos los extractos bancarios aquí mismo. ¿Quiere que los lea en voz alta? Su rostro palideció. Mamá intervino, su voz ahora suplicante. Somos familia. Seguramente podemos arreglar esto sin meter a los abogados. Mi abogada sonrió educadamente. Precisamente por eso estamos aquí, para arreglarlo. Luego me miró. ¿Le gustaría hablar? Respiré hondo y asentí. No estoy aquí para pelear, dije, con la voz tranquila y uniforme. Solo quiero lo que es justo. Sostuve esta casa durante años, en silencio, sin quejarme. Y cuando dejé de hacerlo, en lugar de preguntarme por qué, me reemplazasteis públicamente. El rostro de mamá se descompuso un poco ante eso, pero seguí. No pido la casa. No pido joyas ni reliquias. Todo lo que quiero es que se me devuelva lo que invertí. Eso es todo. La habitación quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, papá suspiró, la lucha abandonándolo. ¿Qué estás pidiendo? Mi abogada deslizó un documento sobre la mesa. Aquí está el total detallado. Estamos dispuestos a aceptar el reembolso en un único pago o mediante la liquidación de activos si eso es más fácil. Daniel cogió el papel y lo hojeó, su rostro enrojeciendo. Esto es una locura, espetó. Nos estás desangrando. Lo miré, mi expresión indescifrable. Curioso, así es como me sentí todos esos años que estuve cubriéndoos. Abrió la boca para discutir, pero la cerró de nuevo. Después de un largo y tenso ir y venir, la mayor parte gestionado por mi abogada, finalmente aceptaron. La casa sería refinanciada a nombre de Daniel, y una parte de esa refinanciación iría directamente a mí. Cuando la reunión terminó, me levanté, tranquilo y sereno. Gracias, dije simplemente, recogiendo mis cosas. Cuando llegué a la puerta, Daniel murmuró por lo bajo, espero que estés contento. Me giré lo suficiente para mirarlo a los ojos. Lo estaré, dije suavemente. Y lo decía en serio. 2 semanas después, los fondos llegaron a mi cuenta. Ver ese número allí, dinero que había recuperado, dinero que ahora podía usar para mi futuro, me dio una oleada de satisfacción que ni siquiera puedo describir. No los llamé. No me regodeé. Pero cuando firmé el contrato de alquiler de un pequeño espacio de oficina para empezar el negocio con el que había estado soñando, me permití una sonrisa silenciosa. Porque ahora, no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo que nadie podría quitarme. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Empezaron con las llamadas telefónicas. Primero mamá, luego papá, luego mamá otra vez. No respondí. Sus mensajes de voz eran una extraña progresión. Primero suplicantes, John, solo queremos hablar.
Luego defensivos, no tenías que llegar tan lejos. Luego casi acusadores, espero que estés contento ahora. Tu padre está estresado y Daniel está furioso. Los dejé sin escuchar. Luego vino el efecto dominó en la familia. Un primo me escribió diciendo que había drama en el chat grupal. Aparentemente, Daniel estaba furioso por tener que refinanciar y se quejaba de que lo había dejado seco. Otro pariente intervino para señalar que yo, de hecho, había pagado la casa durante años, y que tal vez era hora de que alguien lo reconociera. Ese mensaje desató una discusión que, al parecer, terminó con Daniel abandonando la cena del domingo. Yo me mantuve en silencio. Pero la verdadera consecuencia llegó un mes después. Estaba sentado en mi nueva oficina, un espacio pequeño pero hermoso con ventanas de suelo a techo que daban a la ciudad, cuando mamá apareció sin avisar. Parecía más pequeña de alguna manera, como si las últimas semanas la hubieran desgastado. John dijo suavemente, de pie en la puerta. ¿Podemos hablar? Le indiqué que se sentara. Por un momento, solo miró a su alrededor, absorbiendo el espacio, los contratos de clientes enmarcados en la pared, el escritorio ordenado, el leve zumbido de éxito que parecía flotar en el aire. ¿Has construido algo aquí?, dijo finalmente. Sí, lo he hecho. Tragó saliva con dificultad. No queríamos hacerte daño. No respondí. Sus manos se retorcían en su regazo. Tu padre piensa que fuiste demasiado lejos. ¿Daniel? Bueno, está enfadado. Pero quería que supieras que yo lo entiendo. Tenías razón en todo. Eso casi me conmovió. Casi. Pero entonces la recordé de pie en esa mesa de la cena, con la mano en el hombro de Daniel, sonriendo como si yo no fuera más que un problema que acababa de resolver. Me alegro de que lo entiendas, dije finalmente, con la voz tranquila. Me miró durante un largo momento, con los ojos brillantes. Te echo de menos. Me recliné en mi silla. Echas de menos a quien creías que era. Pero esa persona ya no existe. Su rostro se descompuso ante eso, pero asintió. Supongo que es justo. Cuando se fue, me quedé en silencio durante mucho tiempo, mirando la ciudad. Una semana después, mi abogada me informó de que la refinanciación se había completado. Mi reembolso estaba oficialmente finalizado. Y entonces, casi poéticamente, recibí un mensaje de Daniel: espero que estés orgulloso de ti mismo. Tuve que usar mi bono para cubrir esto. Arruinaste mis planes de este año. Lo leí 2 veces, luego dejé mi teléfono porque la verdad era que sí, estaba orgulloso de mí mismo. No solo por ganar, sino por salir finalmente de la sombra en la que me habían mantenido durante tanto tiempo. Para Acción de Gracias, no tenía intención de ir a la cena familiar. Pero entonces un primo en común me llamó y me preguntó si lo reconsideraría, dijo que podría ser bueno para todos aclarar las cosas. No sé qué me hizo decir que sí, pero lo hice. Cuando entré esa noche, la habitación se quedó en silencio. Daniel estaba allí, sentado a la mesa con los brazos cruzados, con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Mamá sonrió débilmente. Papá me dio un seco asentimiento. Me senté sin decir una palabra. La cena fue incómoda al principio, llena de conversaciones forzadas y el sonido de los cubiertos chocando. Luego, a mitad de la comida, Daniel dejó su tenedor. Conseguiste lo que querías, dijo secamente. Lo miré a los ojos. Conseguí lo que era mío. Él bufó. Eres increíble. Suficiente, Daniel, dijo mamá bruscamente. No se equivoca. Eso lo silenció. El resto de la comida fue tranquila, pero no tensa. Simplemente resignada, como si todos supieran que la jerarquía había cambiado permanentemente. Cuando sirvieron el postre, me levanté. Gracias por la cena, dije, con voz firme. Pero debería irme. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí todos sus ojos sobre mí. Y por primera vez en mi vida, no me sentí pequeño. No me sentí invisible. Me sentí libre. Abrí la puerta, salí al aire fresco de la noche y sonreí para mis adentros. Porque esta vez, no me iba con las manos vacías. Me iba en mis propios términos, y ellos lo sabían. Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, un último pensamiento me golpeó, claro y nítido:
como el tañido de una campana, ya no era el hijo olvidado. Era el que nunca olvidarían.